Hola hermanitos, el ejercicio del día de hoy, como pueden ver, aquí tenemos a Chalchihuitlicue, en este lugarcito donde está el abuelo Huehuetito. El ejercicio de hoy, para el empoderamiento, para nuestra práctica de Mashochponcayot, utilizaremos las manos. ¿Para qué? Para absorber la energía de Chalchihuitlicue y cubrir nuestro cuerpo espiritual, energético, a través de ella. Agarramos, a ver si alcanzan a visualizar, ¿verdad? Subimos arriba nuestras manos, agarramos, tocamos, tratamos de tomar el agua, hacemos un círculo, ¿no? Hacemos esto, cruzamos nuestras manos haciendo un círculo, ¿sí? Este ejercicio lo podemos hacer por 13 veces. Agarro el agua, lo retengo, doy la vuelta. ¿Sí? Ahorita lo tratamos de hacer despacio, lento. Hacemos esto, giramos, ¿no? Inclusive la intención que el agua se quede impregnado en nuestras manos. Tomamos así, miren, la agüita que tenemos aquí, ahora le damos la vuelta. La intención es que el agua escurra, como está escurriendo aquí en las manos. La intención es que esta agua bañe mis manos. ¿Por qué tienen que ser mis manos? Bueno, porque aquí en esta intención que estamos haciendo es que estas manos sean las que nos ayuden a sanar. Por eso los estamos empoderando desde con nuestro Chimal Tonali. Elevamos y esta agua, miren cómo escurre, ¿sí? Permitirnos sentir la vibración del agua, ¿sí? Entonces, ya haciéndolo completamente, lo vamos a hacer en náhuatl y en español, la pequeña plegaria, ¿sí? Tehuatzin Nantzin, Chalchihuitlicue, Amaní, Xiconteochiwa, Xicpatlanalti nochi impatli, Tlenejuaniquis Canitepahquis Cainomawa, ¿no? En español, mi gran madre, la de la falda de agua, el día de hoy empodera mi campo áurico para que yo pueda sanar, para que toda tu energía quede impregnado en mis manos y esto pueda sanar los corazones, las mentes de los demás, ¿no? Hacemos esta vueltecita y los dejamos que escurran el agüita en nuestras manos. En sí lo que estamos intencionando, que la energía del agua pueda llevarnos a ese nivel de sanar con las manos y de poder crear y hacer todo lo que nosotros hacemos con las manos, ya sea tocar música, ya sea sanar, ya sea dibujar, escribir, esté empoderado y nos ayude a fluir en nuestra vida. Tlazohcamati nokniuan.